Bueno, vamos a continuar. Esta es la segunda charla de la serie de 3 charlas. Mañana tendremos la última sobre las temperaturas bajas y criogenia. Como no sé si todos estuvieron presentes el viernes, pero bueno, esta es una continuación de lo que se vio el viernes acá. Otra vez voy a hacer énfasis al convenio que se acaba de que se firmó y que se está llevando a cabo entre la Universidad de Barranca y la Universidad de Cambridge. Para esta hora, aunque es de noche por allá, ya deben estar los chicos disfrutando de Londres y las autoridades también. Así que bueno, esto está en plena vigencia. Éxito para ese convenio. Seguro serán muchas cosas positivas, muchas cosas buenas para la Universidad de Barranca. Esa es la idea con estos convenios. En la charla de hoy, la número 2, vamos a ver un poco sobre las temperaturas y técnicas de refrigeración, un poquito pardo, 2-3 láminas de la parte histórica. Vamos a ver los líquidos criogénicos, en particular vamos a ver el helio y el nitrógeno. Vamos a ver un poco sus propiedades, qué los hace a ellos buenos líquidos criogénicos o líquidos criogénicos eficientes, por decirlo más técnicamente. Vamos a ver un poquito sobre las técnicas de licuefacción, temperaturas y cómo medir las temperaturas, algo que parece trivial para nosotros en la vida diaria, pues no es tan sencillo cuando se trata de medir temperaturas en todos los rangos de las temperaturas finitas. Y luego vamos a ver eso de las temperaturas ultra bajas, como las tenemos en Venezuela. ¿Okay? Por supuesto, todo esto ha tratado de ser o va a ser expuesto a un nivel muy divulgativo para que entiendan, esa es la idea. Todas estas cosas pueden ser de alguna manera, con excepción de la parte histórica siempre es algo sencillo, pero las demás cosas pueden ser bastante complicadas, y he tratado de que esto se limite bastante a la parte divulgativa para que ustedes entiendan los conceptos básicamente. Si comenzamos con las temperaturas y técnicas de refrigeración, esto de refrigeración, ya hablamos el viernes pasado sobre la criogenia, los líquidos criogénicos y todo eso. Ahorita vamos a hacer un poco más en detalle esas cosas. ¿Okay? Esto de la refrigeración, como pongo acá, tiene 160 años. Comenzó con Faraday en 1870, por allá, en 1880, con la licuefacción del oxígeno. Después se licuó el nitrógeno y el hidrógeno, y finalmente al comienzo del siglo pasado se licuó el helio. Toda esta zona acá son elementos de la tabla periódica, son gases que se licuaron. Más adelante vamos a ver un poquito la técnica que se utilizó para licuar esos gases. Básicamente tenemos gases, como decir el aire. Estos son, por supuesto, estos son elementos. El aire es una molécula, pero es como tener el aire y simplemente agarrarlo y licuarlo. ¿Okay? Vamos a ver la técnica más adelante. Pero esto fue lo que se hizo acá. Nada realmente complicado para nuestros días, pero algo sumamente tecnológico y de grandes avances en esos tiempos. Estamos hablando de 1800, finales de los 1800. O sea que eso fue realmente relevante en aquel tiempo, la licuefacción de los gases. Luego, ya para nuestros tiempos, por lo menos para los tiempos míos, de 1960 por allá, 70, no había yo nacido tampoco todavía, pero más cerca de nosotros, empezó la refrigeración con técnicas realmente más avanzadas. Y aquí vemos, por ejemplo, la técnica de la mezcla de helio 3 con helio 4, que lo vamos a ver también más adelante, y esa comenzó en los años 1960. Básicamente muy reciente. Se me traba aquí el láser. Esas son técnicas muy recientes. O sea, en nuestros tiempos, como vimos en la charla pasada, las bajas temperaturas en Latinoamérica comenzaron en 1960, y comenzaron en Caracas y en Buenos Aires. Fue más o menos por esa fecha. Bueno, por esa fecha es que estaba comenzando también en el mundo las técnicas de bajar temperatura en los rangos, como ven acá, por debajo de 1 Kelvin. Aquí tenemos 1 Kelvin. Se recuerdan lo que es el Kelvin para los que estuvieron el viernes.
Aquí tenemos 1 Kelvin, todas estas temperaturas por acá es el rango de ultra baja temperatura, como aquí lo dice. Todo lo que esté por debajo de esto es ultra baja temperatura, y para arriba, un poco para arriba, son temperaturas bajas. Esta es en la escala de Kelvin. Les recuerdo que en la escala de Kelvin tenemos que el 0 Kelvin representa menos 273,15 grados Celsius. O sea que el 0 Celsius realmente es al revés, menos 273,15 grados Kelvin. ¿Okay? Entonces aquí estamos hablando de 1 Kelvin, estamos hablando de menos 262 grados Celsius para abajo. ¿Okay? Muy frío, muy frío. Entonces, bueno, este es más o menos el desarrollo histórico de la licuefacción de gases y cómo se enfría utilizando otras técnicas. ¿Okay? Aquí les pongo un poco las diferentes técnicas de refrigeración. Fíjense, tienen que tener presente dos cositas. Una cosa es licuefacción y otra cosa es refrigeración. ¿Okay? El lenguaje que utilizo siempre, trato de ser preciso en las cosas. Cuando hablo de licuefacción, es estrictamente producir líquidos criogénicos, licúo gases para producir líquidos criogénicos. Cuando hablo de refrigeración, pues estoy hablando de enfriar, con cualquiera que sea la técnica. ¿Okay? Bienvenidos todos los que se están incorporando. Ok, fíjense acá, tenemos las técnicas de refrigeración, que significa es cómo enfriamos, qué técnica usamos para enfriar. ¿Okay? Primero, lo que les mencioné aquí hay unas notas, hay varias láminas que van a estar en inglés, pero todo va a ser hablado en español. Eso es por comodidad de no tener que traducir todo y hacer todo de nuevo. La temperatura en el rango de los Kelvin, ¿okay? Del rango de 1 Kelvin, un poquito para arriba, un poquito para abajo, tiene una técnica. Una de las técnicas de la refrigeración fue, bueno, la ideada por la naturaleza, se las dije el viernes pasado, y esa alcanza una temperatura mínima de 2.73 grados Kelvin, que es la temperatura del espacio interestelar. Esa es la temperatura más baja que se ha encontrado en la naturaleza. La naturaleza no ha sido capaz de bajar más de allí. 2.73 grados Kelvin, no se dice grado realmente, 2.73 Kelvin, ¿okay? Para empezar a hablar un poquito con la terminología técnica. Esa es la temperatura más baja. El hombre ha logrado superar con creces esa temperatura baja. Tenemos en el mismo rango de la temperatura Kelvin, tenemos la evaporación de helio 3, que la hablamos el viernes un poquito. Esa está disponible desde 1908, cuando se licuó por primera vez el helio 4. Y podemos alcanzar, con esa técnica, podemos alcanzar la temperatura de 0,7 Kelvin. ¿Okay? Ya aquí estamos muy por debajo de lo que la naturaleza ha alcanzado. En el rango de los milikelvin, estamos hablando de que la técnica de refrigeración comenzó en los años 1960, y la temperatura más baja que podemos lograr en el laboratorio es 2 milikelvin, o sea, 2 por 10 a la menos 3 Kelvin. ¿Okay? En el rango de microkelvin, más abajo todavía, esa técnica también es cerca de los años 60, se pueden alcanzar temperaturas de 1.5 microkelvin, es decir, 0,0000015 Kelvin, o sea, muy bajo. ¿Okay? Recuerden que estos 2 milikelvin, para los no especialistas del área de la ingeniería, 2 milikelvin es 0,002 Kelvin. ¿Okay? Bajito también. Solo que el mili tiene 3 ceros y el micro tiene 6 ceros. ¿Okay? Entonces, pues estas son las técnicas de refrigeración estándares para bajar la temperatura. En la evaporación de helio 4 que vimos el viernes, podemos alcanzar normalmente 1.3 Kelvin. Con el refrigerador de dilución podemos llegar hasta 10 milikelvin normalmente, y con técnicas más avanzadas podemos llegar al rango de los microkelvin. ¿Okay? Esas, digamos, son las técnicas más usadas actualmente en los laboratorios para alcanzar temperaturas en ese rango que estamos hablando. De este rango para acá abajo estamos hablando de ultra bajas temperaturas. ¿Okay? Muy bien, eso es en cuanto a la parte histórica de las temperaturas propiamente. Nos estamos adentrando en eso no solamente de la licuefacción, sino de la refrigeración. Aunque hoy vamos a ver también sobre la licuefacción.
Vamos a ver un poquito eso de los líquidos criogénicos, cuáles son sus propiedades, qué les hace a esos líquidos ser buenos para enfriar, para refrigerar algo, ¿okay? Para bajar temperaturas. ¿Qué les hace, qué propiedades son esas que los hacen relevantes? Por supuesto, los líquidos criogénicos por excelencia actualmente, digamos internacionalmente, mundialmente, y como ya se los dije el viernes, el helio 4 y el nitrógeno. Tenemos otros líquidos que vamos a ver ahorita que también pueden usarse como líquidos criogénicos. Se usaron en el pasado, pero ya no se usan tanto. Entonces, pasemos digamos, al segundo tema, que son los líquidos criogénicos y sus propiedades. Lo primero que tenemos que pensar de un líquido criogénico o de un medio que se usa para enfriar es este principio básico que muestro acá. ¿Qué sabemos, qué conocemos nosotros o qué llamamos nosotros reservorio térmico? ¿Qué se llama un reservorio? Eso es importante tenerlo en cuenta. Fíjense, pongo un ejemplo muy sencillo acá. Este es el océano que tenemos acá al frente, ¿ok? Y si en ese océano nosotros dejamos caer una gotita, bueno, aquí hay como 4 gotitas, ¿no? Vamos a dejar caer esas 4 gotitas en el océano que tenemos al frente, ahí como a, no sé, 200 metros, por lo menos en la vía panamericana. ¿Esas gotitas le darán algo a ese océano? Seguro que todos dicen absolutamente nada. Ni se entera el océano que cayeron 4 gotitas allí. Bueno, ese océano es un reservorio, en este caso particular, de agua. Porque yo pongo agua en gotitas y él no se entera. No le cambia, pero nada, absolutamente nada. O sea, esa cantidad de agua tan enorme que es el océano, pues no es afectada por algo tan pequeño como una gotita o como un parte de agua o como un barril de agua o una gandola de agua. Eso no le hace absolutamente nada. Bueno, eso es lo que nosotros entendemos como reservorio, algo que es capaz de adaptarse a todos los cambios sin sufrir ninguna modificación, ¿okay? Eso es lo que nosotros utilizamos en las temperaturas. Para nosotros un reservorio es un líquido o cualquier mecanismo que utilicemos que le podemos inyectar mucho calor, lo que queramos, y él no va a cambiar su temperatura ni va a cambiar sus propiedades, ¿okay? Y eso es lo que vemos aquí. Igual ocurre si ponemos un pequeño pedazo de algo, como el viernes hicimos alguna mención, si ponemos un pequeño pedazo de algo en un tanque especial que contiene helio y nitrógeno. Otra vez, si yo a este apuntador lo sumerjo en un tanque grande de nitrógeno o un tanque grande de helio, que como dije el viernes, eso no es tan fácil de hacer en el caso del helio, pero si yo introduzco esto en ese tanque de nitrógeno, pues el nitrógeno se va a evaporar, pero el nitrógeno va a quedar allí y su temperatura no va a cambiar, la temperatura va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esto se va a enfriar a la temperatura del nitrógeno, no el nitrógeno a la temperatura de él, ¿ok? Entonces ese tanque de nitrógeno es un reservorio de nitrógeno que cualquier cosa que yo introduzca, que yo sumerja, se va a enfriar a la temperatura de ese líquido, que como ya hablamos es de 77 Kelvin, ¿ok? Eso es lo que es un reservorio, y eso es lo que usamos para enfriar cosas en el laboratorio, como les dije, cuando sumergimos directamente en el líquido, ¿ok? Temperaturas de ebullición y calor de vaporización. Estos son conceptos muy importantes. Voy a recordárselos. La temperatura de ebullición es cuando el líquido simplemente se evapora, como el agua, pues a 100 grados Celsius. Lo que a 100 grados Celsius lo que está ocurriendo es el fenómeno de ebullición, pasando de líquido a gas, a vapor. Lo vamos a ver dentro de un momentito. Y el calor de vaporización es esa cantidad de energía que se requiere para justamente evaporar el líquido. ¿Cuánto calor, no utilicemos la palabra calor, cuánta energía se requiere para vaporizar cierta cantidad de líquido? Ese es el calor latente de vaporización, ¿okay? Y aquí vamos a ver ejemplos dramáticos de la diferencia entre los líquidos criogénicos y las cosas normales que nosotros manejamos, como el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces fíjense, aquí están unas sustancias, algunas probablemente las conocerán: el hielo seco, que es el CO2, el metano, que es CO4. Aquí tienen el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno
el helio 4. ¿Okay? Aquí los preferidos nuestros, por supuesto, es el nitrógeno y el helio, pero estos también se utilizan como, de alguna manera, líquidos que enfrían. Criogénico puede ser, pero ese término para estas temperaturas tan elevadas no se utiliza mucho ahora. Pero fíjense el detalle, estas sustancias, estas son las temperaturas de ebullición en Kelvin, y aquí las he puesto en grados Celsius. ¿Okay? Ese hielo seco que se utiliza mucho en los laboratorios de biología o biomedicina tiene una temperatura de ebullición de menos 78, en realidad no es de ebullición, ya vamos a ver qué es esa temperatura, de menos 78.5 Celsius. Aquí está el metano, el nitrógeno, como ya lo habíamos hablado, casi menos 196, y el helio, como lo habíamos también mencionado, menos 260, cerca de menos 269. Pero observen esto, que es a lo que se debe esta lámina. Esas temperaturas no, pues ya las vimos el viernes, pero fíjense la lámina. El hielo seco tiene este calor de vaporización en kilojoules por moles. Ahorita vamos a ver esto de manera más palpable, pero solamente aquí quiero resaltar, fíjense cómo a medida que yo voy bajando en esta columna, esa cantidad de calor, o esa variable de calor va disminuyendo. Fíjense, el helio líquido tiene 0,082 kilojoules por mol. Eso es mucho más pequeño que el que tiene el hielo seco, pero este tiene una temperatura muy grande, menos 78. Se lo conseguimos en un pueblo de Rusia. No porque pueblo de Rusia, pero hay un pueblo de Rusia que tiene esas temperaturas promedio. ¿Okay? O sea, ese no es, digamos, mayor cosa. Pero cuando hablamos de estas temperaturas, eso es significativo. Pero aquí viene lo interesante para que ustedes entiendan estos valores. Vamos a comparar con el agua, que es lo que nosotros conocemos diariamente. El agua tiene, como ya sabemos, la temperatura de ebullición es 100 grados Celsius, ¿no? Que equivalen a 373,15 Kelvin. Fíjense cuál es el calor de vaporización del agua. 40.7 kilojoules por mol. Si comparamos esa agua con el del helio, que es esto es gigante. Gigante. ¿Okay? O sea, es grandísimo. Ya vamos a ver algo todavía más dramático para compararlo. ¿Por qué ponemos el agua? Porque los líquidos criogénicos se utilizan para enfriar. El agua la utilizamos en la vida diaria, de todos los días, para enfriar también. ¿Okay? Enfriamos en la cocina, enfriamos los carros porque las tenemos en el refrigerador, ¿cómo se llama? En el radiador, donde quiera que necesitemos enfriar. Cuando estamos nosotros muy calientes, porque nos sentimos muy calientes, realmente no lo estamos. Cuando nos sentimos muy calientes, ¿qué hacemos? Nos vamos al baño y utilizamos agua para supuestamente refrescarnos. También estamos actuando de alguna manera como un refrigerante. O sea, el agua para nosotros los ciudadanos es el medio refrigerante por excelencia. Y eso no está fuera de sentido, porque tiene este valor bastante alto, 4.7 kilojoules por mol. Pero vamos a ver el detalle ahora, porque eso todavía no nos dice mucho. 4,7 kilojoules de energía evaporan 18 cc de agua. 18 cc de agua. Voy a ponérselo así en cc rapidito. Las inyectadoras, por ejemplo, las que estudian, ¿cómo se llama? Enfermería. Las inyectadoras, bueno, hay variadas, ¿no? Pero algunas, las más grandecitas, son de 5 cc, ¿no? Me corrigen. 5 cc. Bueno, 3 inyectadoras de esas, entre 3 y 4 inyectadoras de esas hacen 18 cc. Es una cantidad pequeña. Bueno, yo necesito esa cantidad de energía para evaporar esos 18 mililitros de agua. ¿Y qué pasaría si yo utilizo esos 4.7 kilojoules para evaporar helio? ¿Cuánto helio evaporaría? Por cierto, las charlas abiertas, ¿sí? Pueden hacer preguntas, que no hable yo todo el tiempo permanentemente. Si tienen dudas o preguntas, por favor, me pueden interrumpir y de manera complacida las respondo. ¿Cuánto creen ustedes que yo, con 40.7 kilojoules, cuánta cantidad de helio creen que puedo evaporar? A ver, ¿más que el del agua o menos que el del agua? Más que el agua, ¿verdad?
¿Cuánto más? Bueno, hoy hay que sacar cuentas, no me voy a poner a sacar cuentas, y yo se lo voy a decir. Con esa cantidad de 4.7 kJ que evaporo 18 cc de agua, yo puedo evaporar 15,8 litros de helio. 15,8 litros de helio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Esa cantidad que está acá, ese número tan chiquito de 0,082 se diferencia de este en esa cantidad. Aquí evaporo 18 cc. Si yo tuviese que evaporar helio en lugar de eso, yo podría evaporar con esa misma cantidad 18,5 15,8 litros de helio. ¿Eso qué nos está indicando? Que el helio es bastante sensible al calor. El helio no puede mirar calor, el helio no puede mirar energía porque se evapora. Un poquitico es suficiente para evaporar una gran cantidad. Eso es lo que está indicando esta tabla que les estoy dando. Quiero transmitirles el concepto de lo frágil del helio, de lo frágil del nitrógeno. El nitrógeno también, ¿ok? Aquí tienen 5.57, no se compara con esto, esto también es muy chiquitico, hay que tener cuidado, pero quise utilizar el extremo que es el helio, ¿ok? O sea, los líquidos criogénicos se utilizan para refrigerar, pero también son muy frágiles al calor, son muy volátiles en este sentido, ¿no? Ok, vamos a ver los diagramas de fase, que ya vimos un poco el viernes. Este es un diagrama de fase genérico, bastante común para los gases, no es único como ya vamos a ver, pero va a fijar varios conceptos. El del agua es como este, bastante parecido, lo vamos a ver en un ratito. Aquí yo tengo temperatura creciente y presión creciente hacia arriba, ¿verdad? Yo tengo gas en toda esta zona, tengo sólido en toda esta zona y tengo líquido en toda esta zona. Tengo unas rayas acá, esta que está acá, líneas, esta otra línea, que son las fronteras, que es donde ocurre la transición de fase, que también hablamos un poquito el viernes, ¿ok? Transiciones de fase. Y aquí también hay una transición de fase. Este punto que está acá es importante, se llama punto triple, porque es el punto donde coexisten el sólido, el líquido y el gas, ¿ok? Punto triple. Voy a pedirles por favor que le presten atención a esta gráfica porque va a salir repetidamente a través de la charla, ¿ok? No esta, pero algo parecido. Entonces quiero que tengan en mente un poco esta gráfica. Fíjense, si yo me muevo del gas, si yo paso del gas al líquido, estoy condensando, ¿verdad? Cuando yo paso de gas a líquido, estoy condensando. Cuando yo paso de líquido a gas, estoy evaporando. En el punto de ebullición, yo lo que hago es pasar de líquido a gas, ¿ok? Estoy evaporando, estoy pasando de líquido a gas, vaporización. Cuando yo condenso, como ocurre el rocío en la mañana, por ejemplo, estoy pasando el rocío que encontramos en la mañana, estamos pasando de gas a líquido, ¿ok? Eso es lo que quiere decir acá. Aquí, entre el sólido y el líquido, cuando yo pongo el hielo en esa mesita y a la temperatura que estamos ahorita, ¿qué le va a pasar? Se va a derretir. Está pasando del sólido al líquido, lo que llamamos se funde, ¿no? el fusión. Y cuando lo hago al revés, cuando agarro agua y la meto en la nevera, el agua líquida la convierto en hielo, en sólido, ¿verdad? Y ahí lo que estoy es congelando, ¿no? Como dice acá. Entonces esos son los límites cuando uno va y viene. Fíjense que todo esto lo vemos en la naturaleza. Lo que no vemos mucho, digamos en la vida cotidiana, es este que tenemos acá, pasar de sólido a gas. Cuando pasamos de sólido a gas es lo que llamamos sublimación, ¿okay? Y ya vamos a ver un ejemplo de eso. Y al revés, cuando pasamos de gas a sólido es como una deposición, ¿no? Son palabras parecidas, esas de inglés son parecidas a las del castellano. Entonces hay, digamos, 6 eventos que pueden ocurrir, depende de donde yo me mueva en el diagrama de fase. En esta línea, les recuerdo, hay coexistencia. En este punto, si yo me paro en este punto de temperatura y de presión, el gas y el líquido coexisten. Si yo me paro aquí, en este punto de presión y aquí de temperatura, el sólido y el líquido coexisten. Si me paro en el punto triple, aquí, pues hay una temperatura para eso y también hay una presión para eso. En esa temperatura y esa presión del punto triple, los 3 estados de la naturaleza coexisten simultáneamente, ¿ok?
Muy importante, recordemos esto. Bueno, aquí particularmente el punto de ebullición, ¿no? Cualquier punto de esta gráfica, cualquier punto de esta línea puede ser un punto de ebullición, depende del material. ¿Okay? Ahora, eso del calor latente, que hablamos también el viernes un poco. El calor latente es el calor que se remueve durante la evaporación, se remueve del líquido y es lo que hace que disminuya la temperatura. ¿Se recuerdan el viernes, lo que tuvieron el viernes? Cuando nosotros tenemos, creo que esa lámina no está hoy, pero el viernes les mostré una lámina donde teníamos una taza de café, una taza de café muy caliente, que se veía el humito, ¿no? El vapor, en este caso, hablando técnicamente, el vapor que salía de la taza de café. Ese vapor estaba indicando de que el café, el líquido que estaba dentro de la tacita, que estaba caliente, con respecto a la temperatura ambiente, se estaba evaporando. Esa evaporación, técnicamente, se conoce como evaporación y es enfriamiento. El café se enfría porque se está evaporando el líquido. Ese humito que nosotros vemos es precisamente el vapor que está saliendo. Entonces, ese enfriamiento, esa técnica de enfriamiento tiene este razonamiento matemático de que hay enfriamiento. Aquí les pongo las gráficas de de los 6 fenómenos que vimos ahorita en el diagrama de fase. Sublimación, fusión, evaporación, condensación, todos esos casos. ¿Cuándo tenemos enfriamiento del líquido? Cuando pasamos en esta dirección. Cuando evaporamos tenemos enfriamiento, cuando condensamos tenemos calentamiento. Por eso es que cuando, fíjense un detalle, ¿no? Cuando la taza de café se enfría porque se está evaporando, ¿verdad? El líquido. Voy a ponerles un ejemplo de lo contrario, condensación. Cuando nosotros por ejemplo, se condensa, hay una zona muy húmeda, vivimos en una zona muy húmeda y siempre estamos sintiendo que la piel está húmeda, es porque se está condensando la humedad en nuestra piel. Y que, aparte de sentir la piel húmeda, ¿qué demás sentimos nosotros? Un poco de calor, ¿verdad? Y eso es porque hay condensación. Al condensarse hay una pérdida de energía en forma de calor y por supuesto nos sentimos un poco más acalorados. Ese es el fenómeno de condensación. Cuando estamos en una zona húmeda, que estamos pegajosos, digamos que así más o menos lo sentimos con agua y hay una sensación de calor, es por eso, porque al agua condensarse en nuestra piel pierde calor y eso por supuesto se va a nuestro cuerpo, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces hay un proceso de enfriamiento cuando hay condensación del líquido y de calentamiento cuando de condensación se calienta y en la evaporación lo enfriamos. Ese concepto también lo vimos, pero es bueno tenerlo acá presente. Diagrama de fase del hielo seco, ¿ok? Fíjense que el hielo seco, el diagrama de fase es parecido al que les mostré hace ratito, sólido, líquido y gas. Su punto triple, ¿okay? Donde coexisten las tres fases, es a la temperatura de 56,4 Celsius. Pero nosotros estuvimos hablando de menos 78 Celsius, si se recuerdan la tabla. Menos 78 Celsius, que yo les dije, ese no es el punto de ebullición del hielo seco. Pues no lo es. Porque si fuese el punto de ebullición, estuviese en alguna parte en esta curva. ¿Se recuerdan? Voy a regresar aquí porque quiero que se recuerden. Cualquier punto en esta parte de la curva es ebullición. Pero resulta que el CO2, menos 78, el CO2 que utilizamos para enfriar, está en esta zona. Significa que no es ebullición. Es el punto de sublimación. ¿Ok? Entonces, como nosotros utilizamos el hielo seco, es sublimación. Y por aquí en alguna parte seguramente lo dice. ¿Ok? Entonces, a la presión atmosférica, ¿y por qué lo utilizamos allí? Porque está a la presión atmosférica. Cuando nosotros agarramos hielo seco normalito y lo ponemos aquí sobre la mesa, eso está a presión atmosférica. A presión atmosférica, él se convierte directamente de sólido, o sea, de hielo seco, a vapor. No pasa por el estado líquido como el agua, que sí pasa por el estado líquido y después se evapora. Ese es el hielo seco y eso le da ciertas, digamos, ventajas en los laboratorios de biomedicina. ¿Okay? Diagrama de fase del nitrógeno. ¿Okay? Fíjense el nitrógeno, ese diagrama de fase sí es diferente al otro, a lo que ya le he mostrado. Tenemos sólido en buena parte de él, líquido y gas. Ahora, su punto de ebullición, ¿dónde está? Aquí lo tenemos. Este es el punto de ebullición.
siempre voy a referir al punto de ebullición casi que de todo lo que estemos mirando. Mañana vamos a ver un caso diferente, pero hoy vamos a ver el punto de ebullición siempre va a estar a la presión atmosférica. ¿Por qué a la presión atmosférica? Porque allí es donde utilizamos todo en el laboratorio, utilizamos todo en la vida diaria, la presión que tenemos actualmente. A presión atmosférica, es decir, si yo pongo un vaso de nitrógeno allí, a la presión atmosférica, su punto de ebullición va a ser menos 190, aproximadamente menos 196 Celsius, ¿ok? Grados Celsius. Si yo me muevo, a ese mismo vaso me muevo y bajo la temperatura un poco, él va a seguir siendo líquido, pero un poquito más abajo, ¿ok? Un poquito más abajo son como 14, 15 grados más abajo. Él simplemente, si toca este punto, en la misma presión, se va a volver sólido. El nitrógeno, vamos a utilizar el término, el nitrógeno se congela. Si a la presión atmosférica yo le bajo la temperatura al líquido, de alguna manera, no importa, él se congela y se vuelve sólido, ¿okay? Nosotros, como sistema criogénico, siempre tenemos que mantenerlo en esta región, porque es como líquido lo que es lo que nos interesa. Como líquido es que tiene la capacidad de ser un reservorio, como líquido que tiene la capacidad de enfriar otros compuestos, ¿okay? Y eso es lo que nos dice este diagrama de fase, dónde tenemos que movernos y cómo nos tenemos que mover, ¿okay? Y el diagrama de fase del helio 4, ese se parece aún menos al otro. Y aquí van a ver algo importante. ¿Dónde está el gas? Casi que no hay gas por ahí, muy abajo. O sea, el helio casi que no existe en estado gaseoso, en las temperaturas normales en que lo manejamos, por supuesto. Pero hay un detalle importante. Yo bajo la temperatura hasta 0 grados, hasta 0 Kelvin. Si yo agarro el helio que tengo en el laboratorio y le bajo la temperatura hasta 0 Kelvin, todavía sigue siendo líquido. Eso es lo que dice el diagrama de fase. Si yo estoy aquí con mi líquido normal y me muevo en esta zona hasta las temperaturas 0, fíjense que yo todavía estoy con un líquido. Ahorita vamos a ver qué es eso de líquido normal y superfluido. Superfluido sigue siendo líquido, ¿okay? Es decir, que él no se convierte en un sólido al yo bajar la temperatura, como lo hace la mayoría de los líquidos. La mayoría de cuando yo digo la mayoría de los líquidos, en realidad estoy hablando de todos, menos 2. Y los 2 que no se vuelven líquidos, que no se vuelven sólidos, al bajar la temperatura hasta C igual a 0, a presión atmosférica, son los isótopos del helio. El helio 4, que es este que estamos estudiando acá, y el helio 3, que tiene un 3 aquí, que lo hemos visto algunas veces por ahí. Solamente esos dos compuestos, pues no se solidifican a presión atmosférica. Y eso tiene un efecto cuántico, y que por supuesto no lo vamos a ver aquí, ¿okay? Eso es por un fenómeno cuántico. Ahora fíjense, yo para solidificar el helio tengo que aumentar la presión hasta 25 bar o 2,5 megapascal para utilizar la escala que está ahí. O sea, si yo el líquido lo pongo por encima de 25 bar y bajo la temperatura, entonces lo puedo volver líquido. Pero presión atmosférica, no. Presión atmosférica es líquido. Y esa es una enorme ventaja como líquido criogénico. Esa es una enorme, pero enormísima ventaja que tenemos para utilizarlo como líquido criogénico, por esta característica de su diagrama de fase. ¿Okay? Ahorita vamos a ver varias de las características. Esto que está aquí, cada cosita en un diagrama de fase, cada línea que se muestre representa zonas de transición, líneas de transición. Aquí esta línea que está acá me separa la zona de líquido normal, como lo usamos en criogenia, y la zona donde ese helio se convierte en superfluido. Y ya vamos a ver un poquito lo que es superfluido, que creo que al menos les mencioné algo, pero aquí vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, ¿qué significa superfluidez? Son ejemplos de las propiedades del helio 4. ¿Qué significa superfluidez? Fíjense esta gráfica que está acá. Esta gráfica es a una temperatura cualquiera, no la pongo por acá, pero es una temperatura cualquiera, por encima, una temperatura donde él es líquido, o sea, alrededor de 4 Kelvin, seguramente es ejercicio ese experimento. Ahora fíjense, estos diagramas, estas D que están acá, si me ayuda el apuntador, esta D que está acá, significa el diámetro del tubo por donde hice pasar
el líquido helio, ¿ok? Fíjense, este tubo, que ya no puedo hablar de tubo porque es 0,12 micrómetros, 0,12 micrómetros, ni siquiera las agujas de las inyectadoras, o sea, es más chiquito que eso. Por allí pasó el helio, con ese flujo, ¿ok? Pasó más o menos rápido, ¿ok? Por allí. Si yo aumento ese diámetro a 0,79 micrómetros, todavía chiquitico, bueno, él pasa con este flujo, ¿ok? Y así sucesivamente. Si pongo esto, voy a pasar, ese flujo va a pasar en esta cantidad. Hay una viscosidad allí, porque hay un flujo pasando, ¿ok? Hay cierta viscosidad, ¿ok? Esto lo que está representando aquí de alguna manera son las viscosidades. Ahora, fíjense qué pasa. Esto es un experimento hecho a 4 Kelvin. Si yo agarro cualquiera de estos tubos, estos no son tubos, estas son figuras, pero si yo tomo cualquiera de los tubos con los que hice ese experimento, cualquiera de los tres, y hago pasar el helio, pero al mismo tiempo lo enfrío, o lo voy enfriando, yo agarro mi tubo y paso helio continuamente, pero ese continuo pasar de helio, yo al mismo tiempo estoy bajando la temperatura de todo el sistema, ¿okay? De 4 Kelvin para abajo, por supuesto, porque de 4 Kelvin para arriba voy a tener gas, pero de 4 Kelvin para abajo él es líquido. Entonces, fíjense lo que ocurre a una temperatura particular, 2,17 Kelvin, 2,17 Kelvin. A 2,17 Kelvin está pasando el flujo, pasa el flujo, yo bajo la temperatura, pasa el flujo. Cuando el sistema llega a 2,17 Kelvin, de repente el flujo pasa sin ningún tipo de viscosidad, sin ningún tipo de resistencia, y se muestra esta caída aquí. La viscosidad se va a cero, no presenta viscosidad, es decir, que pasa totalmente libre por ahí. Y si sigo bajando la temperatura, por supuesto, ya él es superconductor, ya ¿cómo se llama? Superfluido, o sea, ya entré en esta zona. Si sigo bajando la temperatura, como muestro acá, en toda esta zona, fíjense que 2,17, si sigo para acá, él será siendo superfluido. Es decir, que por debajo de 2,17 Kelvin, el helio se vuelve superfluido, o sea, fluye por las cosas más chiquitas que nos podamos imaginar. Y esos números que están allí de micrómetros son grandes. Hemos hecho experimentos, y yo particularmente he hecho experimentos del orden de 0,00 micrómetros, o sea, mucho más chiquito, con poros mínimos, del orden de los nanómetros, y por allí pasa el helio superfluido. Solamente el helio superfluido, no pasa más nada. ¿Okay? Eso es lo que llamamos superfluidez. ¿Okay? Esa es una de las propiedades más interesantes del helio superfluido. Fíjense, otra característica del helio superfluido. Esto que está acá, háganse la idea de que es un envase. Ese envase está lleno de helio. Y esto que está aquí en gris, si es en gris o el color que lo queramos ver, es helio. Yo a ese envase con helio, que es todo esto, le sumerjo un tubo de ensayo. Y ese tubo de ensayo le pongo helio también. Vamos a empezar por esta experiencia. Si a ese tubo de ensayo yo le pongo helio, pero el nivel de ese helio está por debajo del nivel que tiene el helio en el volumen más grande, si tengo dos envases, uno grandecito y otro que es el tubo de ensayo, pongo el tubo de ensayo dentro del envase grande. Si el nivel del helio en el tubo de ensayo es más bajo que el nivel que tiene el contenedor, el helio se va a mover por las paredes y va a llegar hasta acá. Esa propiedad la tiene el helio superfluido. Como el hombre araña se mueve por las paredes, de hecho, más fácil que el hombre araña, se mueve por las paredes, ¿okay? Trepa las paredes el helio superfluido. Esa es una virtud del ser superfluido, si no tiene otro fluido, ¿okay? Es decir, el helio se mueve de aquí para acá porque trepa las paredes. Este líquido está trepando estas paredes y se mueve hasta acá. Si yo saco ese tubo de ensayo y ahora lo voy sacando poco a poco hasta que el nivel del líquido, del helio en el tubo de ensayo está más alto que el nivel que tiene el helio en el envase grande, entonces se revierte. Ahora el helio sale del tubo de ensayo para el envase grande.
Y si yo lo saco completo, igualito va a salir del tubo de ensayo al envase grande. Bueno, hay dos cosas acá. Una, eso es un fenómeno que tiene que ver con la gravitación, que el helio tiende, dependiendo de dónde esté, él se mueve en un sentido o en el otro. Pero lo más interesante no es el sentido por el que él se mueva, sino lo que quería mostrarles aquí es el helio trepa paredes como lo hace el hombre araña. El único líquido que puede hacerlo, ¿ok? El isótopo del helio 3 también lo hace, para unas temperaturas inimaginables, o sea, mucho más abajo. Entonces, esta característica del helio es bastante importante en la parte de criogenia, porque hay que tomarla siempre en cuenta, porque genera pérdidas. Esto genera pérdidas. Él siempre va a querer moverse por las paredes y salir. Pregunta. Líquidos como el agua, por ejemplo, le llamamos tensión superficial. Ajá. ¿Aquí qué le llamaría? No, tiene que ver un poquito con la tensión, pero no tanto. Es más un efecto de las fuerzas de Van der Waals con la fuerza gravitatoria. Sí, no tanto con la tensión superficial. Sí, porque es el átomo de helio, como es muy chiquitico, o sea, es peso atómico 4, simplemente las fuerzas de Van der Waals son las que dominan casi que toda su interacción, casi que con cualquier cosa. Ok, otra propiedad interesante del helio superfluido. Yo tengo helio en este contenedor otra vez, un envase grandecito, y a ese envase grandecito le sumerjo una botella que no tiene el fondo. ¿Cómo se llamaría? Agarré una botella y le quité el fondo, la tapa del fondo, ¿okay? La dejé hueca. Entonces es una botella de refresco que tiene su fondo sin fondo y por supuesto sin la tapa de arriba, o sea que pasa tranquilamente por ahí. Eso es lo que tenemos acá representado. Si yo a esa tapa, a la parte de abajo, le pongo un sistema de polvo, un sistema poroso, cuando yo la sumerjo, el helio que está acá va a pasar sin ningún problema por ahí. Poroso es que va a ser resistencia. Pero como eres superfluido, pues a él no lo detiene nadie. Y por ese poro, por muy chiquitico que sea, el helio pasa. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que se inunda toda esta zona de la botella, se va a inundar acá. Si cuando el helio está en esa botella, yo de alguna manera puedo calentar ese helio, el que está en la botella, le pongo una resistencia y lo caliento, esto es lo que ocurre. Sale el helio disparado como una fuente. Ese es el diagrama. Fíjense esta foto que es de verdad. Esta es la foto, o sea, es lo que ocurre de verdad. ¿Okay? Al calentar acá, aquí tenemos la resistencia, lo que está haciendo la función del calentador, el helio sale como una fuente. ¿Okay? Esa también tiene su explicación física, pero bueno, ahorita no estamos para, digamos, explicar en detalle la parte física, sino que ese efecto solamente lo tiene el superfluido, es decir, que lo tiene solamente el helio. Son fenómenos interesantes de la superfluidez, ¿okay? En ese estado, sí, no en el estado normal del helio, no como lo utilizamos para criogenia, sino por debajo de 2,7 Kelvin, ¿okay? Se ven esos fenómenos. Una pregunta. Sí. La forma de almacenar porque si es un contenedor normal, Ok, esa es una buena pregunta. Los líquidos superfluidos realmente no se almacenan. No, eso es demasiado complicado. Se producen en el laboratorio para, no me vayan a tomar mal la palabra, pero para jugar en el laboratorio. ¿No? Jugar significa, para mí, jugar significa realmente trabajar. Como a mí me gusta mucho trabajar, pues para mí el trabajo es un juego. Entonces en mi laboratorio, cuando yo estoy trabajando, cuando estoy generando ciencia, pues más o menos estoy también divirtiéndome, y si me estoy divirtiendo es como estar jugando. Entonces ya le respondo. En el laboratorio lo utilizamos para hacer experimentos de manera muy controlada, donde podamos evitar que este se esté moviendo por las paredes, que cualquier calorcito genere eso, o sea, de manera súper controlada y en cantidades bastante pequeñas. ¿Okay? O sea, no bajamos el helio de su temperatura así alegremente porque se vuelve un poquito problemático. ¿Okay? Claro, algunas veces bajamos de 4 Kelvin a 1.5 Kelvin, se los mostré el viernes, ¿verdad? Yo puedo bajar de 4 Kelvin a 1.5 Kelvin enfriando el helio. Se recuerda que se lo dije, por evaporación. Agarro una bomba de vacío, saco el vapor que está por encima del líquido y eso se me va a enfriar. Calor de evaporación, como se nos mostré hace ratito. En ese proceso ocurre superfluidez. ¿Okay?
Porque yo estoy enfriando todo el sistema, ¿verdad? Yo tengo un contenedor grande, lo enfrío todo y en algún momento, si él va a llegar a 1.5 Kelvin, él va a pasar por 2.17 y a llegar a 1. Ahí es superfluido. ¿Qué observo yo en el laboratorio? En ese caso, porque se observa, pues que el helio se evapora más rápido. ¿Por qué se evapora más rápido? Claro, porque el hombre quiere andar como el hombre araña por todos lados, y el momento en que él empieza a trepar paredes, llega un momento en que va a tocar alguna pared que es muy caliente. ¿Y qué va a ocurrir cuando él encuentra una temperatura muy caliente? Se evapora. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Voy a evaporar más helio. Cuando yo trabajo con helio superfluido, evaporo más helio, o sea, consumo más helio y no me sirve mucho como líquido refrigerante, como líquido criogénico, porque lo estoy perdiendo muy rápido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Quería hacer una pregunta sobre, bueno, los líquidos criogénicos a bajas temperaturas, como me dice que se están experimentando. Me habla de la tecnología de los semiconductores que dependen muy fuertemente de la temperatura, y si en ese juego se puede experimentar con semiconductores de tal modo que se puedan operar a esas temperaturas bajas, o de otro modo, cómo están censando la medición de esa temperatura en esa investigación que se tiene. Ok, la respuesta más fácil, que es la segunda, al final de la charla voy a mostrar cómo se mide la temperatura, que está ahí en una de las secciones que le dije: medición, temperatura y medición, no sé cómo lo llaman, temperatura y medición de la temperatura. Eso lo vamos a ver más tarde. La primera pregunta es, por supuesto, el semiconductor es un material sólido, y como tal, pues yo lo puedo enfriar, como se enfría cualquier cosa en la naturaleza que podemos utilizar en el laboratorio. Superconductores, metales, semiconductores, lo que usted quiera, lo podemos enfriar porque es un cuerpo sólido. También enfriamos los líquidos, como estamos viendo, ¿no? O sea que no hay ningún problema con los semiconductores. De hecho, los semiconductores tienen propiedades bastante interesantes a baja temperatura, que no se ven a temperatura ambiente. Entonces, uno de los materiales que más se utiliza a baja temperatura son precisamente los semiconductores, porque tienen fenómenos cuánticos que no se ven necesariamente a temperaturas ambientales. Ok, seguimos. ¿Cómo almacenamos el helio? Tanto que hemos hablado de cuidar estos líquidos criogénicos, porque no los podemos ver porque los evaporamos, ¿verdad? Si no los podemos ver porque los evaporamos, entonces tenemos que tener envases especiales para tenerlos a ellos. Pues eso es lo que les muestro ahorita. El nitrógeno líquido, el almacenamiento, se hace en estos tanques, ¿okay? Por supuesto, esos son de diferentes tamaños y son bonitos y todo lo que sea. Ya vamos a ver cómo están hechos por dentro. Estos son contenedores presurizados donde simplemente uno no lo puede mirar. Eso está cerrado, herméticamente sellado, con válvulas. Ya vamos a ver otro muy cerrado herméticamente. Aquí no lo vemos, aquí sabemos solamente que hay. Lo podemos medir, pero no lo podemos ver. El nitrógeno, yo también puedo almacenarlo de manera muy ineficiente en estos tipos de tanques. Estos tanquecitos son los que normalmente se utilizan en el área de biomedicina, ¿okay? En todo lo que es la biología, la medicina, para la cuestión de la célula. Yo simplemente esta tapita la levanto sin mucho preámbulo y puedo insertar, sumergir lo que yo quiera ahí, la célula, los tubitos donde los tubos de ensayo donde tengo la célula, y ahí lo almaceno. Es una manera muy ineficiente, pero también se hace, ¿okay? ¿Cómo están hechos por dentro? Bueno, fíjense, realmente esos tanques grandototes, lo que tienen por dentro es realmente un pequeño volumen, como este que está acá. Es algo que está separado de las paredes. Si me ayuda el apuntador. Separado de las paredes, como aquí se ve, hay una separación. Aquí también se ve, aunque la luz no permite. Pero este contenedor interno está básicamente aislado de la parte externa. Eso es precisamente para lo que les dije. El nitrógeno tiene que estar aislado del ambiente, porque si no, el calor, la temperatura a la que estamos nosotros genera suficiente energía para evaporarlo, ¿okay? Esa es la razón por la que está aislado. Igualito el otro contenedor, que es el de las tapitas, que yo levanto fácilmente, tiene una construcción más o menos similar, pero bueno, no tan sofisticada. Entonces, eso es lo que tenemos. Y el helio, bueno, aquí están los tanques, muy parecidos a los del nitrógeno, muy parecidos por fuera, pero no necesariamente por dentro. ¿Por qué no pueden ser iguales por dentro?
Porque si el nitrógeno yo no lo puedo ver, porque lo evaporo, pues al helio no lo puedo ni pensar, porque lo evaporo. Entonces tengo que utilizar un sistema mucho más eficiente para aislar el calor que le pueda llegar. ¿Okay? Eso significa que este tipo de envases no se puede utilizar para el helio. ¿Okay? Esa tapita allí, aunque esté puesta encima, por allí pasa suficiente radiación, suficiente calor de cualquier tipo, ya sea a través de gas o de radiación, para evaporar el helio. Entonces eso es prohibitivo, eso no se utiliza para almacenar helio líquido. Fíjense en el contenedor de helio la cantidad de válvulas y de sistemas de seguridad que hay. Parecido, pero no tantas, las tiene el del nitrógeno que les mostré antes. ¿Okay? Pero este es el sistema de almacenaje. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense, yo tengo ese volumen grande que se ve, digamos, este contenedor, pero él también tiene un contenedor pequeño internamente. Ese contenedor, que es donde va el líquido aquí internamente, está forrado, arropado, si se quiere, con películas de aislantes. Aislantes que básicamente mañana tenemos a ver eso de radiación, pero esos son aislantes de la radiación y también en todo este espacio hay vacío. Aquí están hablando de una cámara que tiene vacío. Entonces toda esta zona que está acá está al vacío para evitar la conducción por convección, y hay además películas, como sábanas, ¿no? de láminas de aislante para protegerlo aún más del calor que puede venir de la atmósfera, de la parte externa. ¿Okay? Entonces este es un sistema bien elaborado para que se pueda conservar en la mayor cantidad posible el helio 4. ¿Okay? ¿Y cómo se transfiere? Porque si hay esa delicadeza, pues cuando yo lo muevo de un sitio para otro, no lo puedo mover con un vaso de agua, no puedo, tengo que tener también todo el cuidado para poderlo transferir de un sitio a otro. Bueno, sí, se utiliza un sistema especial de transferencia, que es esta caña que está acá, no sé cómo lo llamarían ustedes acá en Perú, es una línea de transferencia, y esa línea de transferencia no es más que algo como esto, ¿ok? Todo esto es acero inoxidable, pero no es ¿cómo decir? No es una manguera cualquiera, es una manguera como esta, fíjense. Internamente tiene un cilindro, es decir, que ese tubo es un tubo de doble pared, como se llamaría, ¿no? Técnicamente. Hay un tubo y dentro de ese tubo hay otro más pequeño. Entre los dos tubos hay vacío y ellos no se tocan. Es decir, que es como el envase. O sea, el helio líquido pasa por el del medio, y como está aislado del que nosotros tocamos, que es el exterior, por aquí, por este interno pasa el helio. Aquí hay vacío, toda esta zona de acá. Y lo que nosotros tocamos es la parte externa, lo que está acá. Entonces, entre el helio que está aquí adentro y esto que está aquí afuera, no hay mucho contacto, ¿okay? Porque está aislado por el tubo que lo está separando, por el tubo de doble pared. Así de cuidado hay que tener con el helio líquido, ¿okay? ¿Se recuerdan? El helio líquido es costosísimo, creo que se los dije. Ahorita está el litro de helio en Estados Unidos, me han dicho que está por 11 dólares el litro. 11 dólares el litro de helio. ¿Okay? O sea, hay que tener dinero para hacer ciencia. Eso es lo que implica. Y ese es el cuidado que se tiene, porque hay que manejarlo con mucho cuidado, porque es muy costoso. Ok. Eso es acerca de los líquidos criogénicos, que estudiamos bastante el viernes. Las técnicas de licuefacción. ¿Cómo licuamos los gases? Bueno, vamos a recordar este diagrama de fase que pedí que lo recordaran. Unas técnicas de licuar muy sencillas, pero que no son eficientes para todos los elementos, las voy a mostrar en esta lámina. Una, ¿qué pasa si yo agarro un gas, ¿okay? Y me paro en una presión particular, digamos esta que está acá, ¿okay? En esta línea de presión, y yo me muevo del gas, lo enfrío, total que se mueva en esta línea? ¿Qué va a pasar? Se va a condensar, ¿verdad? Como lo está indicando aquí esta presión, se va a condensar, lo vamos a licuar. Si yo agarro un gas y lo mantengo a una presión fija y lo enfrío, eventualmente
lo voy a llevar a la región líquida, ¿ok? O sea, lo voy a pasar de acá para acá a una presión constante. Y eso produce condensación, eso produce líquido. ¿Cuál otra forma tengo yo de pasarlo a líquido a partir del gas? Bueno, esa es la primera, pero yo también lo puedo hacer así. ¿Qué significa eso? Ahora no me paro a una presión fija, ahora me paro a una temperatura fija y cambio la presión. En el primer caso me paré a una presión determinada y cambié la temperatura, lo condensé. Ahora voy a hacerlo de la otra manera. Me paro a una temperatura fija y aumento la presión, ¿okay? Eso es lo que llamamos compresión, como el título, compresión de gas isotérmicamente. Isotérmicamente, está malo ese acento por ahí, ok, no es correcto. Isotérmicamente porque está a una temperatura definida. Entonces yo al pasar de aquí para acá, haciendo compresión, aumentando la presión, lo condenso, lo licúo. Esa técnica fue la que se utilizó en los años 1800, la mitad de los 1800, para licuar esos gases que estoy mostrando acá, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Esa fue la técnica cuando no estábamos muy avanzados. O sea, a fuerza bruta se pudo condensar esos gases. Pero esa técnica no dio para licuar el helio 4, perdón. No dio para licuar el helio 4 porque tiene limitaciones. Yo necesito partir de una temperatura determinada para poder aplicar esa técnica. Y esa temperatura determinada, en el caso del helio, es bien bajita, es del orden de los Kelvin también. O sea, no servía. Lo puedo hacer con el oxígeno, con el nitrógeno, con el hidrógeno, porque puedo, a partir de una temperatura elevada, digamos por encima del nitrógeno, yo puedo utilizar la técnica y condensar. Pero con el helio no se puede. Esa técnica no sirve para el helio, por razones netamente de termodinámica. Entonces, por eso se licuaron solamente esos compuestos. Pero bueno, igual quería mostrarles, esa es una técnica. Hay otra técnica que se utiliza para licuar el nitrógeno. Está un poquito más complicada. Vamos a tratar de ver, ¿no? ¿Cómo licúo yo el nitrógeno? Yo simplemente tengo aquí, es un sistema de pistones. Esta es una cavidad, otra cavidad, que están comunicadas a través de este canal. Y aquí tengo un medio poroso, que es lo que estamos llamando acá un regenerador. Este es un medio poroso. Y yo me voy a mover en este sistema en un diagrama de fase de presión y volumen. Fíjense, yo empiezo aquí con gas, voy a presurizar, voy a meterle presión a este sistema, al yo mover este sistema con el pistón, el gas va a pasar por el regenerador y va a pasar a este envase. Eso lo voy a hacer en esta zona del diagrama de fase. Y si esta zona del diagrama de fase, fíjense, esta es presión con volumen, en una diagrama de fase de presión y volumen, las líneas siempre son, las líneas que van en esta dirección son isotermas, significa que la temperatura es constante. Entonces, si yo me muevo a temperatura constante, voy pasando de esta zona a esta zona, ¿okay? Y en algún momento yo paro, cuando ha pasado, si me ayuda esto, todo el gas ha pasado a esta zona. Luego yo lo que hago es expandir este volumen acá, mantener ese volumen, pero cambiar la presión, manteniendo el volumen constante y bajo, ¿okay? Y al bajarlo, llego a este punto de temperatura, porque si yo mantuve el volumen constante y cambié la presión, es normalito, lo podemos ver por la ley de gases ideal, voy a tener una reducción de temperatura, o sea, cambié la temperatura. Y después hago que ya, cuando todo el gas está de este lado, este pistón lo muevo y aumento el volumen. Y al aumentar el volumen, estoy haciendo esto, estoy pasando de este punto a un volumen más alto, que es este, y este que está acá. Y después me mantengo volumen constante y lo vuelvo a subir. Este diagrama un poquito complicado es la técnica de pistones que se utiliza para licuar nitrógeno. Si este gas que está aquí internamente es nitrógeno, yo por este proceso puedo licuar nitrógeno. Ese es el principio que utiliza la máquina comercial de producir nitrógeno. Yo voy a poner un dibujito acá. Este es un cilindro, como lo de los carros, parecido, no exactamente igual, que simplemente es un pistón que se mueve arriba y abajo y hace algo como esto, ¿no? Va para arriba y para abajo. Cada ciclo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es un ciclo que va comprimiendo, descomprimiendo, comprimiendo, descomprimiendo, y así sucesivamente.
poquito complicado, pero es para que tengan una idea de que hay un proceso termodinámico que no es tan sencillo, que llevó a la licuefacción del nitrógeno. ¿Okay? Y ahora el helio. ¿Cómo condenso yo el helio? Bueno, fíjense, yo agarro helio caliente a muy alta presión. Este también es un principio termodinámico. Los tres son principios termodinámicos. Yo agarro helio caliente, lo hago pasar por un intercambiador de calor, no importa acá este paso acá, sale un poquito caliente, pero después llega a esta válvula, y esta válvula lo que hace es expandir el gas caliente que está acá en este volumen, y va a pasar, una parte se va a enfriar y otra parte se va a condensar. Esta válvula que ven acá, lo que está haciendo es esto. Yo tengo este gas acá, ¿ok? Este gas que está acá, está así. Y esta válvula, lo que está haciendo es abrirse un poquitico acá, y al abrirse un poquitico acá, este gas que está aquí en alta presión, se va a expandir en este volumen. ¿Okay? Se va a expandir en ese volumen. Al expandirse, lo que va a ocurrir es enfriamiento. Y pudiese inclusive, tanta es la expansión que se puede condensar, ¿okay? Se puede licuar. Y eso lo vemos de alguna manera aquí. Yo agarro que sería este tubo acá, agarro ese tubo, por aquí viene el helio, y a través de esa valvulita que ya les mostré qué es lo que hace, él sale un chorrito aquí que se licúa y otro que se vuelve gas. Ese que se vuelve gas regresa, que es el que estoy poniendo acá, y el que se condensa va a este lado. A través de una pequeña valvulita, y eso es así de hecho en el sistema de producción de helio que les mostré ayer, a través de esa pequeña valvulita, por ese sistema de expansión, yo puedo producir helio líquido. Por supuesto, no desde temperatura ambiente, sino desde temperaturas bajas, y para eso se utilizan todos estos sistemas de intercambiadores de calor que me llevan el helio de 300 Kelvin a temperaturas más bajas, donde se puede manejar este proceso. ¿Okay? Yo sé que suena un poquito complicado, solamente la idea que quiero transmitirles es: estos procesos de licuefacción están gobernados por la termodinámica, estrictamente, son procesos termodinámicos. ¿Okay? Y a través de la termodinámica se idearon en los laboratorios para tenerlos, pues, para hacer experimentos y pues para ser usados en las partes tecnológicas, que es lo que siempre al final sale de provecho. ¿Okay? Ok, pasamos a otra sección ahora. Medición de temperatura en los diferentes rangos. ¿Cómo se mide la temperatura? Mañana vamos a estudiar qué es eso de la temperatura, porque pareciera que todo el mundo sabe lo que es temperatura, pero estoy seguro que la mayoría no sabe lo que es temperatura. ¿Ok? Y mañana vamos a ver eso de realmente de si sé lo que es temperatura o no sé lo que es temperatura. Pero ahorita vamos a ver cómo medimos esa temperatura de la que hemos hablado tanto, por lo menos desde el viernes para acá. Vamos a ver que eso depende del rango de temperatura en el que estemos trabajando o en el que estemos parados. ¿Okay? Les recuerdo el termómetro en Kelvin y en grados Celsius. ¿Okay? Rápidamente, lo que vimos el viernes, el helio, el 0 Celsius está acá, que representa 273,15 Kelvin, el nitrógeno líquido a 77 Kelvin, que son menos 196 grados Celsius, ¿no? De este lado, y el helio líquido que está a 4 Kelvin, que es menos 269 grados Celsius. ¿Okay? Yo les hablé también el viernes que esta zona, digamos, en la parte de criogenia con nitrógeno líquido y helio líquido, y que las temperaturas bajas realmente están por debajo de 4 Kelvin y las ultra bajas están por debajo de 1 Kelvin. ¿Okay? Eso ya lo vimos, esa es la zona. Dependiendo de dónde si alguien pregunta, ¿qué temperatura estamos? Bueno, depende de dónde estemos parados en este termómetro. Y dependiendo de eso, escogemos un termómetro particular. ¿Okay? Utilizando la escala Kelvin, podemos hacer este diagrama. ¿Por qué? Porque partimos, fíjense que en términos de física, aquí no hay cero, este es 10 a la menos 6, este es 0,000001 Kelvin, este punto que está acá. O sea, muy bajito en temperatura, pero todavía no estamos en cero. Para términos prácticos probablemente sí, pero para la física no. Y aquí estamos en 10 a la 9. 10 a la 9 Kelvin, o sea, un billón, ¿cómo sería? En términos, 1000 millones de Kelvin, 1000 millones de Kelvin, es lo que está diciendo este tipo de aquí, 1000 millones de Kelvin.
Entonces aquí tenemos todo lo que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, el centro de las estrellas más calientes está a 1000 millones de Kelvin. ¿Okay? El centro del Sol está a 10 a la 8 Kelvin, un poquito más abajo. Y aquí tenemos todas las zonas, los puntos de ebullición, las energías de los laboratorios de química, la vida orgánica como la que tenemos nosotros, está alrededor de los 100 Kelvin, 100 y algo de Kelvin, ya lo sabemos, pues 300 Kelvin, que es donde nos movemos nosotros, ¿no? El helio líquido, el helio superfluido, y así tenemos todo el rango en esta escala de Kelvin, lo podemos ver de una sola vez, sin muchas cosas, partiendo de cercano a cero hasta todos los valores que queramos. Ok, temperatura absoluta. ¿Cómo llegamos a medir esa temperatura absoluta? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, a partir de la física estadística y la termodinámica, ya mañana lo vamos a ver un poco mejor, esa temperatura absoluta está relacionada con la energía media de las partículas o la energía interna de los sistemas. Si estamos en un gas, normalmente son la energía media de las partículas. Si estamos en un sólido o un líquido, pues es la energía interna de los sistemas. ¿Okay? Y esa escala y esa temperatura absoluta, pues de alguna manera lo que nosotros estamos interesados ahorita es cómo medirla y en su escala numérica. Ya sabemos que hablar de temperatura, pues para nosotros es frío o calor. ¿Okay? Cuando tenemos frío, tenemos calor. Eso depende mucho de la escala que nosotros escojamos. El decirlo, ¿no? El frío y el calor siempre va a estar presente. La escala numérica de temperatura nos lleva al termómetro. ¿Okay? Y en la termodinámica nosotros podemos definir de manera precisa la temperatura y su escala. Pero esa manera de definirlo desde el punto de vista de la termodinámica es un poquito no, es bastante complicada. Y para la vida diaria y para los laboratorios, inclusive ni siquiera para la vida diaria, en términos de laboratorios de investigación, también es complicado. Entonces, esa parte teórica de la termodinámica no la utilizamos regularmente para hacer un termómetro porque es bastante complicada. La utilizamos sí para determinar cuál es la temperatura y cuáles son las escalas, porque todas tienen que regirse con respecto a ellas, pero no lo usamos como termómetro. ¿Okay? Usamos termómetros diferentes, termómetros primarios y termómetros secundarios. ¿Qué significa termómetro primario? Los termómetros primarios son los que tienen propiedades, son los que se utilizan o los que se calibran de una manera muy precisa y exacta utilizando las leyes de la física. ¿Por qué utilizando las leyes de la física? Porque simplemente si yo utilizo algo que esté basado en una ley de la física, eso va a ser reproducible todo el tiempo y no va a depender de que yo agarre un elemento o agarre otro. Eso siempre me va a dar la misma temperatura o calibración de lo que sea, puede ser de presión, puede ser de cualquier cosa. Entonces, todos esos termómetros que son determinados a través de leyes de la física, lo conocemos como termómetros primarios. Igual a través de puntos fijos de la naturaleza que también tienen una precisión teórica. Entonces, esos termómetros están condicionados nada más que por las leyes de la naturaleza. ¿Okay? No necesitan calibración, son simplemente usted lo tiene y por un fenómeno natural explicado por la física ya sabe qué temperatura puede tener él. ¿Okay? Los termómetros secundarios son los que se calibran. Y son los que se calibran a partir de los termómetros primarios. Normalmente, ¿cuáles son los termómetros que más utilizamos? Pues los secundarios, los que son calibrados, porque esos son los más fáciles de manejar. ¿Okay? Ya vamos a ver ejemplos de uno y de otro. Rangos y termómetros, fíjense. Esto es milikelvin y esto es 100 Kelvin. 100 Kelvin para los efectos de temperatura baja, 100 Kelvin y 300 Kelvin no hay mucha diferencia. ¿Okay? Entonces el que sirve para 100 va a servir también probablemente para 300. Entonces este es el rango que tenemos de termómetros, fíjense. Termómetros de gas, termómetro de vapor. Ahorita vamos a estudiar qué es un termómetro de gas, un termómetro de presión de vapor, termómetro de resistencia. Estos tres los vamos a ver ahorita como ejemplo. Estos son resistores igualitos, todo lo demás, pero tienen su rango específico. Esta gráfica lo que les está indicando, o lo que quiero ustedes que vean, es que dependiendo del rango de temperatura, yo escojo un tipo de termómetro, porque tienen validez para un lado, este tiene validez muy corta, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, no es cualquier termómetro. No es cualquier termómetro. Definitivamente que no es cualquier termómetro. El que lamento mucho por la gente de enfermería, pero el que se utiliza en enfermería, para los efectos de lo físico, eso no es un termómetro. No, mentira, sí es. Sí es, pero no es el que utilizaríamos nosotros en los laboratorios. ¿Ok?
Termómetro primario. Un ejemplo de termómetro primario, el termómetro de gas. Normalmente con helio 4 e hidrógeno. ¿Por qué helio 4 e hidrógeno? Porque ese termómetro de gas utiliza el principio de la ley de los gases ideales. Y si es una ley de gases ideales, pues tiene que ser un gas que se aproxime a los gases ideales. Y los únicos que se aproximan, que no lo son el hidrógeno y el helio. Entonces utilizamos, en los laboratorios se utiliza este tipo de gas para hacer estos termómetros. Que por cierto, esos termómetros no están en todas partes. Esos termómetros de este tipo están en los laboratorios nacionales de calibración. Son estándares, ¿ok? Pero, por ejemplo, en mi laboratorio, en Caracas, no hay ese termómetro. Ni en el de casi que nadie de los colegas míos que trabajan en el mundo. Son termómetros muy delicados y especializados, ¿ok? ¿Cómo es ese termómetro de gas? Bueno, aquí tienen un dibujito. Básicamente consiste de un gas atrapado en esta zona, ¿ok? Donde aquí esto es lo que va a generar el calor, que la temperatura que yo voy a medir es este envase que está acá. Ya vamos a ver unos dibujitos. Yo quiero medir la temperatura de esta agua que está acá, ¿ok? Y yo lo sumerjo aquí. Esto que tenemos acá es mercurio, toda esta zona es mercurio, y el principio de funcionamiento del gas es el siguiente. Él tiene este punto fijo, ¿ok? Este es un punto fijo. Cuando yo caliento esta agua o la enfrío, ese gas que está acá internamente en este contenedor va a hacer que esto se mueva hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si la presión sube o baja. Y al mover esto hacia abajo, yo voy a desplazar este mercurio que está acá, y se va a mover hacia arriba o hacia abajo. En pocas palabras, este nivel se va a desplazar una cantidad H para arriba o para abajo, depende de qué temperatura yo tenga. Y lo que me va a dar la presión es precisamente esa H, ¿okay? Esa altura que se desplaza el mercurio con respecto a su original que está acá. Yo voy a mover esto que es flexible, aquí lo dice de hecho, manguera flexible. Esto me permite mover de tal manera que yo vuelva a equilibrar y poner el líquido en este nivel, y eso me permite calcular eso. Ahora, ¿cómo eso es un termómetro? Es lo que vamos a ver hoy. Este es un termómetro de volumen constante, y si es de volumen constante, ¿qué significa en esta ecuación? Que solamente va a variar la presión y la temperatura, ¿verdad? Porque el volumen es constante, y si el volumen es constante, entonces, y estas son cantidades constantes, suponiendo que por supuesto hay una cantidad fija de material aquí, entonces esta ecuación la puedo representar como T igual a A con una constante A por P más una constante B. Ese es en términos matemáticos, ¿ok? El volumen es constante. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, para yo determinar A y B, para poder tener un termómetro, yo voy a medir la temperatura a partir de esta ecuación, pero yo necesito saber cuánto vale A y cuánto vale B, ¿cierto? Eso es lo que voy a determinar. Para determinar eso se necesitan 2 puntos o un punto. ¿Cómo hago con 2 puntos? Bueno, eso lo hizo Celsius en 1742. Diagrama de fase del agua, ¿ok? Vamos a prestar atención. 2 puntos. Celsius agarró eso y dijo, ok, voy a medir el gas que está acá, ¿no? Yo lo voy a meter en hielo, y al ponerlo en hielo, simplemente me voy a parar aquí, ¿verdad? Estoy en 0 Celsius, es la temperatura del hielo, 0 Celsius. Ahora voy a meter esto en agua hirviendo. ¿Qué significa agua hirviendo? Punto de ebullición, 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces eso me va a parar aquí. 2 puntos. El punto de fusión, de congelación, si lo quieren llamar, y el punto de ebullición, 2 puntos. Y con esos 2 puntos, si yo tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, tengo un problema resuelto, ¿cierto? Pero también puedo hacer algo más fácil. Yo puedo utilizar un punto y no 2, porque uno ya lo conozco. ¿Cuál es ese punto que conozco? Yo conozco el 0 de la temperatura, ¿ok? Yo sé, para hacer este ejemplo, yo sé que la temperatura a 0 Kelvin representa menos
273,15 grados Celsius, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo a un gas lo llevo, a un gas que no sea helio, a un gas lo llevo a 0 en temperatura? Lo congelo, o lo licúo o lo congelo o cualquier cosa, pero lo saco de su estado gaseoso, ¿cierto? Y al sacarlo del estado gaseoso significa que su presión es 0. Es decir, en el 0 absoluto no hay presión posible con un gas normal, ¿ok? Significa que al T igual a 0, la presión es 0. Ese es un punto fijo. Fíjense, esa es teoría. ¿Se dan cuenta? Una ley de la naturaleza. T igual a 0, 0 presión. Ahora, ¿cuánto vale T igual a 0? Menos 273,15. ¿Ok? Ese es un punto que yo no tengo que hacer ningún experimento, eso yo lo sé. Por eso es que necesito un punto nada más, es decir, un punto extra que tengo que medir, porque ese ya me lo saqué del bolsillo, con pura teoría, ¿verdad? Entonces necesito un punto. ¿Cuál es ese punto? Pues aquí lo pongo. El punto triple del agua. El punto triple del agua, 0,01 Celsius. ¿Ok? Y con ese 0,01 Celsius yo tengo un valor de presión. En el caso del agua, es este valor que está acá. Con esos valores y esta expresión, yo tengo mi ecuación para determinar la temperatura de ese termómetro. Si utilizo el grado Celsius, solamente tengo que saber cuál es la presión en el punto triple del agua, que esa se conoce, en el caso del agua ya la vimos, y al yo medir la presión de la manera que les indiqué acá, cuánto sube esta cantidad, pues yo tengo cuánto es la temperatura a la que está ese líquido que está ahí. Esa es la escala Celsius, pero si estoy en la escala Kelvin, más fácil todavía, es esto que está acá. Mido la presión y ya yo sé cuál es la temperatura, la presión para el punto triple del agua. Con esa ecuación y ese aparato matemático, este aparato, yo tengo un termómetro primario. Eso no es muy fácil para utilizar en casa, ¿verdad? Termómetro conveniente porque en los termómetros mantenemos la escala centígrada. ¿Cuál es la escala centígrada? En su nombre lo dice, de 0 a 100, va al 100, ¿verdad? Entonces yo simplemente puedo utilizar esa escala. Y fíjense que hay un detalle de cómo estos términos, esto es un proceso reverso, ¿no? Cómo yo logro a partir de la escala centígrada determinar el 0 de la temperatura. Si yo agarro este punto crítico, que es el 0 Celsius, ¿ok? Esa presión la puedo conocer, y agarro el punto de ebullición y conozco esta presión, al yo trazar una línea por esos dos puntos, su extrapolación me va a llevar a menos 273,15. Así fue como se determinó ese menos 273,15. ¿Okay? Por ahí vamos a pasar rapidito. Entonces, 0 absoluto en la escala de temperatura termodinámica, punto del agua, de fusión del agua, 0 Celsius, representa 273,15 Kelvin. 0 absoluto representa menos 273,15 Kelvin, ya lo hemos visto. El Comité Internacional de Pesos y Medidas, hay un comité en todos los países tienen una oficina de estos comités, hay por supuesto las oficinas internacionales que se encargan de mantener los estándares internacionales de tiempo, de masa, de temperatura, de volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las unidades tienen unas oficinas que siempre están manteniendo el estándar, ¿okay? Y se reúnen de vez en cuando para hacer retoques, ¿no? Afinar las cosas. Bueno, el de 1957 determinó que se iba a tomar el punto triple, el ejemplo que les puse, con un punto para determinar el punto, el grado Kelvin. Se tomó ese punto de temperatura. ¿Por qué se toma ese punto de temperatura? ¿Alguien puede responderme? ¿Cuál es la ventaja de ese punto? Sí, eso es correcto, pero eso implica que ese punto es único. Eso es lo que es el punto triple, único. No tiene más temperaturas ni tiene más presión, solamente tiene una temperatura y una presión.
porque conviven los tres estados de la materia. ¿Ok? O sea, no te puedes mover para ningún lado. Si yo estoy en el gas, yo me puedo mover para ningún lado. Si estoy en el sólido también. Pero cuando yo estoy parado en ese punto de temperatura y presión, no me puedo mover para ningún lado. Ahí estoy donde, o sea, tengo los tres mundos, no puedo ir para ningún lado. Por eso se escogió ese punto. ¿Ok? Y por supuesto, lo que significa que el grado Kelvin es el punto triple del agua dividido entre 273,16, que es el punto triple del agua en Kelvin. Eso implica que la escala termodinámica tiene el mismo tamaño como la escala Celsius. 1 grado Celsius es lo mismo que 1 grado Kelvin en escala. ¿Okay? Por supuesto, significan cosas diferentes en temperatura, pero 100 grados, si yo me muevo 100 grados Celsius, me estoy moviendo, no importa dónde esté en la escala, si yo me muevo 100 grados Celsius, me estoy moviendo 100 grados Kelvin en la escala de Kelvin, y viceversa. Eso es lo que significa. ¿Ok? Esta. Aquí es Celsius. Aquí es... ¿qué? Sí, aquí 0 Celsius. 0 Celsius sería... 0 Kelvin, perdón. Sería menos 273,15 Celsius. Sí, sí. Vaya, esa K que está acá es realmente Celsius. Gracias. Okay. Entonces, estamos claros, ¿no? El Kelvin es equivalente al grado en magnitud. ¿Okay? Segundo termómetro primario que voy a mostrarles es la presión de vapor. Fíjense que la presión de vapor, en términos matemáticos, por la física, sigue esta expresión. Tiene una expresión matemática. Aquí tenemos el calor latente y esto, por supuesto, es la temperatura, ¿no? El T que está acá. Y esta R es una constante. Esa expresión matemática me da la presión de vapor, por ejemplo, para el helio 3 y para el helio 4. Esa curva es única. Esa es la curva. No hay otra. ¿Ok? De presión de vapor. Significa, y fíjense que hay presión de vapor y temperatura. Significa que si yo me paro aquí, yo puedo medir la presión, ¿ok? Que no es complicado medirla. Entonces, si yo mido la presión, supóngase que de aquí, yo simplemente tengo que mirar la escala de temperatura. ¡Pum! Estoy aquí. Esa es mi temperatura. Y eso es lo que se hace acá. Yo tengo un líquido, ¿ok? Aquí lo muestro líquido, el experimento lo tengo por acá, no importa. Y yo simplemente tengo líquido y vapor. Siempre que tenemos líquido, arriba de él vamos a tener vapor. En este caso es el helio, ¿no? En el caso particular. Si yo puedo medir este vapor que está acá, ¿ok? Yo puedo saber cuál es la temperatura de ese líquido. Porque estoy midiendo la presión de su vapor a través de la ecuación que les acabo de mostrar. ¿Cómo mido yo esa presión? Bueno, allí no puede ser cualquier medidor de presión, porque estamos hablando de un termómetro primario, estamos hablando de algo serio. Entonces se utilizan medidores de presión como este que les estoy mostrando acá, que miden una presión absoluta, y son medidores de presión muy precisos y por supuesto bastante costosos. Entonces, otra vez, al yo medir la presión de esta presión de vapor que tengo acá, yo puedo saber cuál es la presión que tiene el líquido. Eso también es primario porque está gobernado por una ecuación matemática, por una ley de la física. ¿Ok? Me paro aquí y digo, presión que medí es tanta. ¿Dónde está eso aquí en la curva? Eso mide tanto. Es más fácil, ¿verdad? De hecho, se usa mucho en el laboratorio. Es más común que el del agua, es medio complicado. Pero el que más se utiliza es un termómetro secundario. El termómetro secundario es el termómetro que se calibra con respecto a los termómetros primarios. ¿Recuerdan que se los dije? Entonces yo puedo calibrar termómetros y usarlos regularmente en el laboratorio. ¿Cuál es la pieza más común que se utiliza en el laboratorio? ¿Cuál es la pieza de termometría que se utiliza más fácilmente en el laboratorio? Las resistencias eléctricas. Por supuesto, no cualquier resistencia, pero resistencia bien hechecita, bien como sea, pero es resistencia al final de cuentas. ¿Okay? Esa resistencia, como esta que muestro acá, que es hecha en un termómetro, como ven internamente, uy, esto no me ayuda mucho. Ok,
Ese termómetro que está acá internamente tiene esa estructura, fíjense que es delicado, ¿ok? Es bastante delicado, pero es una resistencia, ese es lo que importa, ¿ok? Y se me fue la... ok. Es como esto también que está acá, y este es el sistema con el que se mide con un sistema de 4 puntas por razones de no sumar resistencias de los cables. Pero lo importante acá es que esa resistencia tiene esta curva. Esta es la resistencia en este eje y esta es la temperatura en este eje. Ya casi no me sirve el apuntador. Esta es la temperatura. Calibración, ¿qué significa? Que yo simplemente determino, utilizando medidas de resistencia contra un termómetro primario. ¿Qué significa que yo utilice el termómetro primario? Que me va a dar la temperatura que es. Yo pongo ese termómetro junto a un termómetro primario y empiezo a medir su resistencia a medida que bajo la temperatura, ¿verdad? Y la temperatura la estoy midiendo con el termómetro primario. Entonces voy agarrando una tabla con resistencia, valores de resistencia aquí y temperatura aquí. La temperatura aquí la agarro del termómetro primario. La resistencia que está acá es la que mido que mide resistencia. El aparato que mide resistencia la voy poniendo aquí. Entonces me va dando una tabla donde yo tengo resistencia para cada valor de temperatura. O sea, a cada temperatura esa resistencia va a ser única, va a tener un valor particular. Y voy bajando temperatura y voy sumando la resistencia. Al final de eso yo puedo graficar, y esa es la gráfica que tengo acá, ¿okay? La roja, ¿no? Y ahora, si ese termómetro está bien hecho, esto que está acá está bien hecho, esto está bien hecho, de la manera que esté bien hecho así, con este tipo de estructura, yo puedo utilizar ese termómetro para medir la temperatura todo el tiempo, porque yo simplemente llego, mido la resistencia acá y me paro aquí en la curva. Me paro aquí, llego a la curva y miro cuánto vale la temperatura. Ahí tengo mi temperatura. Ese termómetro tiene que ser reproducible. No son tan reproducibles como los primarios, pero funcionan bastante bien de acuerdo a cómo se habían construido. Esos son los termómetros que utilizan en los laboratorios de investigación, mayormente, para casi que todos los rangos de temperatura, ¿okay? Porque dependen de ello. Lo único que necesitamos es que esto tenga un buen comportamiento, que se pueda desplazar de tal manera que yo pueda, para cada valor de resistencia puedo tener una temperatura. Si por ejemplo una resistencia su comportamiento fuese así, no me serviría, porque para una misma resistencia voy a tener todas las temperaturas posibles. Entonces tiene que tener una curva bastante vertical, que yo pueda determinar con facilidad la resistencia para que con precisión me dé la temperatura. Ese es el termómetro de resistencia. Aquí hay varios de ellos, en su montaje, digamos, todo eso está enchapado en oro por razones de conducción térmica, y no se miden con cualquier equipo. No es que yo voy a agarrar un tester de los que tengo en casa, voy a poner las dos cositas del que tengo en casa y lo voy a medir. No, necesito entre $5,000 y $10,000 para poder medirlo, ¿ok? Más el termómetro, que vale como $5,000 también, por cierto, ¿no? O sea, esto que ven aquí, eso no vale $3, ni $4, ni 15 soles, ni 20 soles, no, ni se compra en la ferretería de la esquina. El hecho es que es una resistencia, sí, pero voy a ponerlo en estos términos, no sé si utiliza ese término acá en Perú, es una resistencia cifrina, ¿verdad? Eso es todo, pero es una resistencia al final de cuentas. Y ya para ir terminando, todas estas cosas de alguna manera las trabajamos en el laboratorio en Venezuela, en Caracas, en mi laboratorio, y voy a mostrarles un poco cómo podemos alcanzar temperaturas ultra bajas en Venezuela. Ultra baja significa de 1 Kelvin para abajo, ¿okay? Primera cosa tenemos condiciones extremas en el laboratorio, trabajamos con temperaturas hasta 20 milikelvin, ¿okay? Y podemos tener presiones elevadas hasta 3 gigapascal. Para ponerles un ejemplo de qué es 3 gigapascal,
3 gigapascal son más o menos como alrededor de medio millón de PSI. A ver, en el carro ponemos 32 PSI en los neumáticos. 32 PSI. Las chicas también saben, los que tienen carro, 32 PSI. Eso no es mucho. Bueno, eso allí, en esa celdita que está allí, que la vamos a ver más detalle ahorita, yo puedo generar hasta medio millón de PSI. ¿Ok? Para tener una idea. Fijando términos relativos. ¿Ok? Ok, el refrigerador de dilución para alcanzar temperaturas bajas es este que tenemos acá. Este es su panel donde se manejan todos los líquidos, todos los gases que se necesitan, y el refrigerador es esto que se ve acá. Esta partecita que ahorita vamos a ver más detalle. Esta partecita que vemos acá, o que no sé si se puede, porque ahora el sol está iluminando acá la pantalla, pero esta partecita es la que se enfría. ¿Ok? Y en detalle, esa partecita, bueno, antes de pasar al detalle, aquí se enfría, pero no se enfría alegremente, porque si ustedes le han prestado atención a la charla del viernes y a la de ahorita, seguramente sabrán que para enfriar eso a 20 milikelvin tengo que haber utilizado helio y nitrógeno, ¿cierto? Y para haber utilizado helio y nitrógeno no lo puedo hacer así al aire libre, como está. Eso va dentro de un dual, que es como lo que les mostré, que tiene vacío en el medio, tiene capas de aislante, tiene un montón de, como los tanques de almacenamiento. Ese cilindro azul que se ve allí. Ese cilindro azul protege la punta donde ocurren las temperaturas bajas. ¿Ok? Ahora sí, regresamos al refrigerador de dilución y lo vemos en detalle. Es eso que vemos aquí. ¿Ok? Esta figura que vemos acá es el refrigerador de dilución. Ese color que ustedes ven ahí es real, no es oro puro, es dorado, todo está dorado por cuestiones otra vez de conductividad térmica. Las temperaturas bajas se alcanzan en esta zona, que lo estoy poniendo, ¿ok? No me está ayudando. Esta zona que está acá, es esta zona que está acá. Aquí tengo el experimento, ¿ok? Y aquí, esta parte que se ve dorada acá, es el equipo. Aquí, en esta parte del equipo solamente, fíjense que el equipo es todo esto, pero solo en esta parte se alcanza 20 milikelvin. Lo demás es para llegar a esos 20 milikelvin. Por aquí afuera está el helio, 4 Kelvin. Por aquí llega hasta 1.5 Kelvin. Por aquí llega hasta 0.7 Kelvin. Y así vamos enamorándolo hasta que podemos hacer que llegue hasta 20 milikelvin al final del proceso. O sea, es un proceso muy, muy elaborado. Y yo pongo aquí mi experimento, lo termalizo con esa cámara que está allí, que es la que llega a las más bajas temperaturas, y hago que mi experimento esté a esa temperatura. Sistema de medir sin presión. Yo tengo dos sistemas. Las bajas temperaturas las puedo utilizar con presión o sin presión. Sin presión, fíjense un experimento que tengo acá, no aquí para mostrárselo. Esta es una bobina que es hecha en el laboratorio. Estas son, ahorita vamos a ver las dimensiones, muy chiquiticas. Esto es como 1 milímetro de diámetro por 4 milímetros de altura. En la muestra que yo pongo dentro de esa bobina, la vemos acá. Esto es lo que yo pongo, lo que fijo en el equipo de refrigerador de dilución para enfriar la temperatura, y mi muestra está por aquí. ¿Dónde? Viéndolo en detalle aquí. Aquí la estoy viendo así, y en esta fotografía la estoy viendo desde arriba. Entonces desde arriba, no sé si se ve bien, porque es que la luz me está jugando aquí una mala pasada, una mala jugada. Aquí se ve, hay un puntico, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Ok. Primero el zafiro, que es esta parte que está acá. Ese es zafiro, ese es un cristal de zafiro, ¿ok? Costosísimo, así como el nombre lo suena, y por eso lo estoy afirmando. Un cristal de zafiro, eso me permite conducir calor sin que genere efectos secundarios por sistemas magnéticos. Ese zafiro mide 1 milímetro de diámetro. Si este zafiro mide 1 milímetro de diámetro y esa es mi muestra, ustedes dirán, bueno, pero esa es una tierrita. Bueno, básicamente sí, ese es el tamaño de la muestra. 0,2 milímetros por 0,2 milímetros por 0,1. O sea, básicamente 100 micras por 200 micras por 200 micras. Ese es el tamaño de las muestras que yo manejo en el laboratorio. ¿Okay? Y aquí, otra vez, el refrigerador de dilución
con otra fotografía, no tan bonita como la otra, pero aquí yo tengo ese experimento que está allá, lo tengo montado acá. Aquí está la cámara de metro, donde se enfría. ¿Okay? Eso es sin presión. Con presión, esta es la celda de presión, es la parte interna, ¿no? Toda esta parte. Y esto es simplemente un brazalete que me permite enfriar esa celda de presión. ¿Cómo es esta celda de presión? Bueno, internamente es como esto es un líquido, yo aquí presurizo ese líquido y al presurizarlo, porque los líquidos son compresibles, o sea que me van a generar presión, yo hago presión en esta zona y en esa zona es que tengo mi experimento. ¿Okay? Y mi experimento es ese que está allí. Tengo una bobina, como la que ya les mostré, tengo un rubí y tengo la muestra que nunca se ve porque es muy chiquitita. ¿Okay? Y eso que está allá en el esquema es lo que tengo aquí en una fotografía, igualito, ¿no? O más o menos. Tengo una bobina y adentro no se ve, se ven punticos que representan cada cosa. ¿Cómo mido la presión? Bueno, con este sistema de óptica y aquí el rubí que tengo, rubí, que no lo paso por la casa, sino que va directamente al laboratorio, porque si pasa por la casa, se queda en la casa, y esa no es la idea, ¿no? Entonces, ese rubí puesto acá me permite, con este sistema óptico, determinar la presión que tengo a temperaturas bajas, ¿okay? A temperaturas bajas. Este es el sistema, digamos, en una mesa, pues digamos, óptica, para medir la presión, a temperaturas bajas también. Estos son los equipos, fíjense, estos son los equipos para medir temperatura y variar la temperatura. Con estos sistemas mido la temperatura. ¿Se recuerdan que les dije que necesitaba entre $5.000 y $10.000? Bueno, este es otro ejemplo de eso que cuesta entre $5.000 y $10.000, ¿no? Para medir temperatura, y estos son los que utilizan para variar la temperatura, poner calor y mover la temperatura hasta donde yo quiera. Bueno, se acabó.